Buenas tardes. Mi nombre es Adalipsa Paola Aguilar Rodríguez. Soy estudiante de sexto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Internacional SEC. El día de hoy les voy a hablar sobre el impuesto a la renta de personas naturales en relación de dependencia. El impuesto a la renta se aplica sobre las rentas o ingresos grabados que obtengan las personas naturales del 1 al 31 de diciembre de cada año. De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el sujeto activo de este impuesto será el Estado, administrado por el Servicio de Rentas Internas. Para calcular el impuesto a la renta que debe pagar un contribuyente, se debe considerar la base imponible, que es el resultado obtenido de restar la totalidad de los ingresos grabados menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. Es importante, entonces, conocer algunas definiciones al respecto. Ingresos grabados son los ingresos considerados para el pago del impuesto a la renta. Deducciones son los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. Ingresos exentos y exoneraciones son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas al pago de este impuesto y que se contemplan en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Gastos no deducibles son aquellos que constan en el artículo 35 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y los que no cumplan con las especificaciones contenidas en los artículos 10 y 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Excepción son los ingresos brutos durante el ejercicio fiscal que no excedieren de la fracción básica no gravada, de conformidad con lo establecido en el artículo 42, numeral 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno. En el caso de las personas con relación de dependencia, la base imponible corresponde a los ingresos gravados menos la aportación al IES. En el caso de las personas adultas mayores, se descontará una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta. En el caso de las personas con discapacidad, se descontarán dos fracciones básicas gravadas con tarifa cero de impuesto a la renta. Para las personas con discapacidad, se aplica la tabla contenida en el artículo 9 del numeral 12 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que señala el porcentaje para aplicación del beneficio respecto del grado de discapacidad de la persona. El Servicio de Rentas Internas, en diciembre de cada año, publica la tabla respecto de la tarifa del impuesto a la renta que regirá el siguiente año fiscal, de acuerdo a lo establecido con el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno. En la gráfica podemos visualizar la tabla de tarifas que rigen para la declaración del impuesto a la renta del año 2024. La declaración y pago del impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas naturales, quienes deben considerar los plazos para la declaración y pago del impuesto a la renta, contemplados en los artículos 40 y 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Es importante considerar que previo a la declaración del impuesto a la renta se debe generar el anexo de gastos personales, que son las deducciones a la base imponible. En la gráfica podemos visualizar los plazos para la presentación del anexo de gastos personales y la declaración y pago del impuesto a la renta, los mismos que deben cumplirse de acuerdo al penúltimo dígito de la cédula de ciudadanía del contribuyente. Se puede evidenciar que existe un mes de plazo entre la presentación del anexo y la declaración y pago del impuesto a la renta. Además, se debe considerar que cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, aquella se trasladará al siguiente día hábil, a menos que por efecto del traslado, la fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no aplicará esta regla.
y la fecha de vencimiento deberá adelantarse al último día hábil del mes de vencimiento. Para el caso de las personas con relación de dependencia, en febrero de cada año se presenta la proyección de gastos personales, la misma que servirá para que el empleador, que actúa como agente de retención, calcule los valores a retener a cada empleado por este concepto, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Régimen Tributario Interno y en el artículo 34 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. En la columna correspondiente al valor de los ingresos, se deberá colocar el valor proyectado de estos sin descontar el aporte al IES. Se deberá considerar que la totalidad de gastos no puede sobrepasar el valor correspondiente al 50% de la totalidad de gastos, siempre que éste no sea mayor al valor de 7 canastas básicas del año en curso, de acuerdo a lo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INE, en caso de no disponer de cargas familiares. Asimismo, se deberá colocar si el empleado o sus cargas familiares poseen discapacidad, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, y el número de sus cargas familiares, considerando que, en ningún caso, dos o más contribuyentes podrán considerar a la misma carga familiar para la rebaja por gastos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de Aplicación para la Ley de Régimen Tributario Interno. Las cargas familiares son los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho y los hijos menores de 21 años o con discapacidad de cualquier edad, que no perciban ingresos grabados y que sean dependientes del sujeto pasivo, en este caso, el empleado en relación de dependencia. Estas deducciones se encuentran contempladas en el artículo innumerado posterior al artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno y en el artículo 33 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Una vez terminado el periodo fiscal, se deberá presentar el anexo de gastos personales a través de la página web del SRI. Esto se realiza en línea de la siguiente manera. Se debe ingresar con el usuario y contraseña a SRI en línea. En el menú izquierdo se debe seleccionar la opción Anexos y dentro de ella Generación de anexos. Una vez seleccionada la opción señalada, en la pantalla se podrá acceder a editar la información del contribuyente, ingresar la información correspondiente a dependientes o cargas familiares, pensiones alimenticias y se procederá a realizar el anexo seleccionando la opción Facturas electrónicas. En caso de tener facturas físicas, se deberá ingresar la información en la pestaña correspondiente. A continuación, se desplegarán todos los comercios que han emitido facturas a favor del contribuyente. Se deberá descargar cada factura para determinar el valor deducible que corresponda a cada rubro, que puede ser alimentación, educación, arte y cultura, salud, vestimenta, vivienda y turismo. Junto al detalle de la factura constará el valor máximo a deducir. Por lo tanto, los valores ingresados en los rubros no deberán superar dicho monto. Es importante mencionar que cada factura puede deducir varios rubros a la vez, los mismos que deberán ser detallados en cada casilla correspondiente. Una vez generado el anexo y cuando el SRI señale que este ha sido cargado exitosamente, se podrá realizar la declaración y pago del impuesto a la renta, para lo cual deberá ingresar al menú izquierdo y seleccionar la opción Declaraciones, y dentro de ella seleccionar Elaboración y envío de declaraciones. Una vez seleccionado, aparece un menú con todos los impuestos, en el cual se deberá seleccionar la opción Formulario Rentas Naturales. Al seleccionar esta opción, se deberá seguir 4 pasos. En el primero, se deberá seleccionar el periodo fiscal al que corresponde la declaración. En el segundo, se deberán contestar las preguntas correspondientes a la situación del contribuyente, como si pertenece al RIMPE, si tiene discapacidad o alguno de sus dependientes, entre otras.
En el tercero, se deberá llenar el formulario con la información obtenida del formulario 107 que le entregará el empleador y del anexo de gastos personales generado. Como último paso, se deberá realizar el pago del impuesto a la renta generado. Como recomendaciones, en referencia al impuesto a la renta, se debe señalar que, en nuestra calidad de sujetos pasivos, debemos conocer los ingresos gravados por el impuesto a la renta y sus deducciones, para de esta manera determinar nuestra base imponible y realizar el cálculo del impuesto que debemos pagar. Así como también debemos conocer los gastos que se consideran deducibles sobre nuestros ingresos gravados, pues de esta manera podemos realizar una acertada proyección de gastos que permita al empleador realizar las retenciones adecuadas para que en nuestra declaración al impuesto a la renta no se generen valores que no podamos cubrir en un solo pago. En conclusión, se puede acotar que el Servicio de Rentas Internas ha implementado medidas gubernamentales que han permitido que las personas naturales con relación de dependencia puedan deducir sus gastos personales de manera que el impuesto a la renta declarado esté acorde con el ingreso familiar real que tiene cada contribuyente de esta clase. Eso es todo lo que les puedo comentar sobre el impuesto a la renta para personas naturales con relación de dependencia. Muchas gracias.